Esto es interesantísimo porque enlaza con las investigaciones del equipo del profesor Olaf Cruz de la Universidad de Bielefeld al respecto de la posible extracción o intercambio o conmutación de vitalidad entre seres. Tengo que pedir disculpas porque ahora viene una parte un poco química, pero es que es completamente necesaria, ¿no?, para explicar lo que tengo que explicar. Así que bueno, pues de verdad lo siento, pero es que lo tengo que hacer, ¿no? Bueno, es que resulta que este profesor, según escribió en la revista Nature, que no es la revista del tío Juan Pablo, ¿no? Es una revista, vamos, la más importante a nivel pues científico del mundo, ¿no? En un artículo publicado el día 20 de noviembre del año 2012, pues al estudiar a la planta Chlamydomonas reinhardti, un organismo principalmente fototrófico, es decir, que vive de la energía del sol y a su proceso de fotosíntesis, es decir, de cómo pilla esta planta pues esa energía, pues descubrió que puede absorber energía de otras plantas como fuente de carbono adicional durante esa actividad de lo que sería pues de comer, vamos a llamarlo así, exponiendo que ese punto era vital en su ciclo vital, era vital en su vida, en momentos de limitación de dióxido de carbono, es decir, en momentos en donde pues estuviese a punto de morir, cuando se encontrase en situación de tensión, ¿no? Y que realmente esta planta podía introducirse en los procesos químicos de las plantas de alrededor para sobrevivir, y esto es algo que explica la capacidad de esta planta para poder vivir en diferentes sitios. Muy bien, esto es una estrategia de supervivencia muy sofisticada, igual que lo que está ocurriendo aquí, pero podríamos decir que esto sería al contrario. Y os voy a decir por qué. Parece que no tiene nada que ver, pero sí. Esta microalga pues consigue unos resultados asombrosamente positivos en su metabolismo celular, es decir, en la forma en la que come, ¿no? Gracias a unas enzimas que se llaman GHF9, miembros de la familia 2, 3, 5, 27 y 28, e implicadas en la degradación de la hemicelulosa y la pectina, según esta tabla que estamos viendo aquí, la tabla S2 de la discusión del artículo mencionado, que es un tocho que lo flipáis y que, bueno, pues la verdad es que es bastante difícil. A mí me ha costado bastante para leerlo, ¿no? Y bueno, pues resulta que al tener estas enzimas, ¿no? Pues al tenerlas, pues esto evita la entrada de patógenos, de bichos malos, vamos a llamarlos así, y suministros no deseados de glucosa, ¿no?, a competidores en todo el proceso. Significando todo esto que no compiten entre ellas, ¿no?, que no se... pues básicamente que no se... pues básicamente... Pues vamos a llamarlo así, que no se hacen la puñeta entre ellas, ¿no? Y que también, pues que evitan la entrada a bichos, pues como decía, que pueda fastidiarles lo que es su proceso de jalar, ¿no? Creo que lo estoy intentando explicar de la mejor manera posible en todo lo que es este artículo, que ya os digo que es un tocho alucinante, ¿no? Bueno, pues al tener ciertas enzimas se protegen tanto ellas mismas como con los bichos de alrededor, mientras que lo hacen estando en sitios donde no deberían de estar para poder sobrevivir. Eso es lo que estoy diciendo. Evidentemente somos humanos y no plantas, pero el principio es exactamente el mismo. Y como decía, se estaría produciendo una reacción de unos niños a un medio ambiente hostil y brutal, pero en vez de una reacción positiva de sobrevivir, una reacción negativa de morir. ¿Y dónde estaría la clave? Pues posiblemente en la glucosa, como veíamos anteriormente en la clamidomona,
pero en la glucosa, alimento bastante consumido por ellos en toda su infancia en los dulces, por supuesto, y que aparecería en mi hipótesis si esto fuera un experimento social, claro, evidentemente, junto en los dulces, junto a otras sustancias, para provocar ese intercambio energético, vital, acotado y negativo en este caso, pero no positivo, sino negativo. Y esto es lo que estaríamos hablando aquí. Y entonces, claro, elementos, como decía, como la glucosa, pues resulta que es algo vital en el funcionamiento, ¿sabéis dónde? En el funcionamiento, ¿sabéis de qué? Del cerebro. Y no a nivel neuronal, sino al nivel del modo de pensar, precisamente. Porque es que resulta que los niños no tienen ningún tipo de daño físico, pero resulta que la glucosa sí que afecta en el modo de pensar. Y teniendo en cuenta que en las plantas con la enzima GHF9 te cargas a todos los demás patógenos para que no entren en el proceso, pues sería posible que si se quisiera hacer lo mismo, se quisiera con un proceso ya dirigido a través de la industria de la alimentación y dirigiéndote directamente, además, a cierto grupo de personas. Y todo esto resultando en un intercambio vital, acotado, perfecto, con resultados perfectos de hacer que haya personas que caigan en coma. ¿Pero por qué exactamente allí? ¿Por qué allí en Suecia? Pues Suecia sería un sitio, un escenario perfecto para ir probando este tipo de experimentos. Pues un lugar idílico para ir probándolos, y no olvidemos que no es la primera vez que los gobiernos experimentan con seres humanos, esto también es así. Nadie, por supuesto, se enterará si alguien introduce un ingrediente alterado y clave en la industria alimenticia que genere esto a día de hoy, es más aún si son los gobiernos los que controlan y dirigen las auditorías, esto también es así. La BBC, la cadena BBC en Inglaterra, pues ha informado de que la Junta de Salud de Suecia tiene datos de solo 169 personas entre 2015 y 2016, pero los médicos y las familias hablan de miles de casos. Estaríamos hablando de un experimento social completamente exitoso, evidentemente por todos los factores evidenciados, y aunque muchos médicos hablan también de un factor basado en el miedo a estar yendo y viniendo continuamente a los países de origen y a las consecuencias que puede acarrear eso en forma de bullying en los colegios, pues también se habla del término niños de cristal que se ha creado durante el proceso. Esos niños de cristal de origen desconocido, porque esta enfermedad es de origen desconocido, pues también son adultos, y no se entiende cómo puede ocurrirle todo esto a gente de 19 años, ¿no? Que vamos a ver, con 19 años pues ya tienes un raciocinio y una imagen formada de la realidad bastante grande, ¿no? Y claro, todo esto pues abarca desde los 7 hasta los 19 años, es que no se entiende, ¿no? Y además, ni más ni menos que 12 años abarca todo esto. Y tengas el coeficiente intelectual que tengas, también ocurre esto. La alteración genética es muy sofisticada en todo este tema. Por tanto, recapitulamos en esta hipótesis que estamos barajando sobre un posible intercambio energético con el medio ambiente, todo lo que está ocurriendo. Se piensa a día de hoy que la somatización con el medio ambiente es tan profunda que los seres humanos afectados son capaces de interiorizar el drama de alrededor de una forma psicológica, siguiendo el siguiente proceso. Llega la información de la deportación y los niños que dependen completamente de los adultos también la reciben tarde o temprano, porque tontos desde luego no son.
Los adultos en todos los pasos, que den a partir de ahora a nivel burocrático, en todos los niveles, en verdad, pues no pueden fallar. Esto es así. Por tanto, la crisis familiar es total. La autoprotección de los niños es el coma, porque los niños son como Blancanieves en esta situación. Y entonces a partir de aquí llega la internación. Y bueno, pues Carl Salin, neurólogo sueco del Hospital Astrid Lindgren, esto lo he leído en un artículo del País, muy recomendable, pues tiene una tesis interesantísima que exponía antes, basada en que además los niños estarían captando lo que se estaría hablando en todo el país, como si fuese prácticamente un virus sin haber un patógeno, ya que es tema de conversación en los principales programas de televisión nocturnos, ¿no? Muy bien, pues todo eso está ocurriendo allí y podemos entender que Suecia, quizá uno de los países pues más cómodos para vivir pues del mundo, pues deja de existir en tu futuro y la idea de tu futuro pues se llena de espanto. Pues la indiferencia del mundo además llega a ti y a tu vida de pronto, y se rompe completamente tu mundo, y te conviertes, pues de ser Tom Cruise a ser, pues prácticamente un mendigo. Y pues antes eras un actor de Hollywood en ciernes, y ahora vas a ser, pues nada, pues puedes ser, pues cualquier cosa, porque llega la incertidumbre y la posible pobreza. Vuelves al país de origen de tu familia, al país de los conflictos, de las incertidumbres. Todo se ha roto, te rompes. Muy bien, pero ¿por qué esas edades, niños de esos países y solo Suecia y a partir de ese año, como decíamos, pero no antes? ¿Por qué no pasa esto en España? ¿Por qué no ocurre en otros países como Francia, como Italia? España, gran cantidad de inmigrantes con unos gobiernos en mi país vomitivos, famosos por su falta de empatía a la hora de la revisión, a la hora de observar la situación de las familias de otros países que viven aquí sin pasaporte, en situación de pobreza extrema. Algo bastante sospechoso en todo este caso, en todo este síndrome, es que se ha empezado a denunciar ahora y no antes. Y el gobierno a día de hoy no conoce la manera de parar este problema, porque cuantos más casos trata, más aparecen, siendo que las familias no asociaban su problema de la deportación a la situación de sus hijos. Tremendo y fascinante este tema, básicamente por cómo está acotado todo. Lo fascinante llega porque estaríamos ante una somatización demasiado extrema como para llamarla psicológica, como hemos estado viendo. Si somos abiertos, sin duda. Y claro, es que a día de hoy pues toda Suecia está pendiente de esto, y aunque nos cueste, pues no nos queda más remedio que echarle un vistazo como mínimo pues al tema desde una perspectiva más amplia. Es que por mucho que nos cueste, pues es que no queda más remedio que ver al tema de verlo desde el tema de las clamidomonas y el tema del intercambio energético. Es que yo lo he intentado, pero es que no me ha quedado más remedio que hacerlo así, ¿no? Entonces, ¿podrían estos niños estar captando directamente, y así lo digo, la energía que desprende una sociedad entera, la energía de una familia, junto con una situación psicológica extrema, junto con una situación física extrema como hacen las plantas? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Todo a la vez? Si los estudios biológicos que indican que entre las plantas existen esas interacciones y que entre distintos seres pues podría darse, pues esto sí es así. Y si esto es un experimento sociológico, pues esto desde luego sería gravísimo.
Y aquí llega lo tremendo, es que todo esto parece completamente cuadriculado y perfectamente planificado. Y además la forma de introducirlo es evidente, la alimentación y el medio ambiente, las dos únicas maneras que se tienen de controlar a una población a nivel genético. Porque es que sería a nivel genético, para que se produjera una reacción tan controlada, al igual que ocurre con esta planta, que solo le ocurre a ella. Y es que quizá deberíamos de preguntarnos qué comemos, qué nos jalamos. ¿Sería posible afectar a un solo sector de la población con la comida y la bebida? Sin ninguna duda. ¿Sería posible afectar genéticamente a un solo sector de la población humana, estudiando lo que comen para variar su genética y provocar una reacción? Por supuesto que sí, en mi opinión, a nivel químico. ¿Y del medio ambiente? Poco podemos hacer, pero creo que la gentuza que nos gobierna, pues ya podría habernos robado hasta el aire que respiramos con sus recursos ilimitados. Y las fumigaciones, pues sí que podrían llegar a hacer algún tipo de variación en un solo país para que todo esto pues fuese posible. Desde hace 20 años, cuando llegase la tecnología allí. El objetivo, pues posiblemente ir haciendo que todos los países sean como Suecia, empezando desde allí, sabiendo que el gran problema del siglo XXI va a ser, por supuesto, la inmigración. El objetivo, controlar a la posible disidencia, la disidencia brutal que habrá tarde o temprano en el futuro. ¿Cómo? Haciendo que sean niños de cristal a través de la alimentación. Y además con alimentos que estén muy ricos, con glucosa. ¿Y que comerán? Pues todo lo que tenga glucosa, cosas con, pues eso, pues dulces o ricas hamburguesas hechas por ellos mismos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.